¿Qué tal, mis amigos de las redes sociales? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, lo que no conocías de la onicomicosis, hongos en las uñas. Vamos a tratar de hacer este video lo más sencillo posible para poder entender lo fastidioso, lo engorroso de los honguitos. Primero debemos de conocer de qué está compuesto nuestra uña. Nuestra uña de las manitos o de los piecitos están compuestos de queratina. La queratina es una proteína natural que tenemos no solo en las uñas, sino también en nuestro cuero cabelludo, tenemos en la piel. Esta queratina, que es una proteína, es lo que le da la luminosidad, la fortaleza y ese color palo rosa que tiene todas nuestras uñitas. ¿Ya? Y aparte de la queratina, también está compuesta de calcio. Ya es por eso que tiene esa dureza y esa firmeza. Cuando nosotros tenemos algún tipo de enfermedad preexistente en nuestro organismo, se manifiestan a través de nuestras uñas. Cuando ustedes ven que las uñas de repente están engrosadas, están agrietadas, tienen un color rosa pálido, no sé, las uñas se quiebran con facilidad, es que algo estamos presentando de manera interna y eso lo manifiestan nuestras uñitas. Como les digo, vamos a comenzar primero conociendo la anatomía de la uña. Es importante saber de qué está compuesta nuestra uña. Aquí tengo una imagen para que ustedes lo puedan ver. A ver, no sé si ahí se ve. A ver, nuestra uña está compuesta de la famosa cutícula, de la lúnula, que es esa parte blanquecita que en algunos no se nota mucho, eso, sobre la lúnula. Está compuesto también del cuerpo unguial o también llamado lecho unguial, que está en la parte interna. El extremo libre es la parte de la uñita que nosotros nos cortamos. Ya está compuesto del hiponiquio, que está por debajo del extremo del borde, ¿no? Extremo libre. Después también está compuesta nuestra uñita de la matriz. Miren aquí. Aquí también tenemos la matriz, ¿no? Tenemos el borde de la uña también. Y tenemos así varias partes. La parte de los laterales, que también es importante de nuestra uña. Tenemos la lámina unguial. Esto de aquí es la lámina unguial, ¿no? O surco de la uña, como también se puede llamar. Existen varios tipos de hongo. Ya tenemos el dermatofitos, Candida albicans, Pityriasis versicolor, que dañan nuestra estructura de la uña, que dañan la lámina unguial, que llegan incluso hasta el lecho unguial. Aquí les voy a presentar unas imágenes, pero también van a estar de manera más directa en el video para que ustedes puedan ver las diferentes presentaciones de estos honguitos. Vamos a ver aquí, si logran apreciar en las imágenes. Esto de aquí son los honguitos en las uñas, pero al mismo tiempo ustedes están viendo en la imagen aquí superior que la uña está engrosada, no solo está engrosada, sino está traumatizada, está doblada, ¿correcto? Esto de aquí se debe a una malformación. Esto puede ser genético o adquirido. Estas uñas no solo están micóticas, sino también están engrosadas. Aquí también vemos la uña engrosada y levantada, ¿no? Cuando la uña está engrosada se llama onicogrifosis. ¿Ya? Aquí vemos que la misma micosis, aparte de engrosar la uña, ¿qué es lo que está causando aquí? Está causando una onicolisis, un desprendimiento de la uña, una ruptura de la uña. La uña de por sí se está quebrando. Tenemos aquí también, vamos a acercar un poco la imagen, tenemos aquí también varias formas de micosis. Aquí vemos, esto de aquí es una micosis que se está formando donde dijimos en el borde de la uña, ¿verdad? En el borde de la uña. Entonces esta es una micosis distal. Aquí vemos que la micosis es una micosis lateralizada, pero al mismo tiempo proximal, porque ya está llegando a dónde? A la cutícula. Por debajo de la cutícula nosotros tenemos el hiponiquio. Aquí también está en el medio, entonces esto es una micosis distal. Y aquí hay una distrofia total. Toda la uña está de micosis y no solo de micosis, sino también está engrosada. Aquí vemos cómo hay un desprendimiento de la uña, de la parte distal. Ustedes ven cómo se está desprendiendo. Esto es una onicolisis, que la misma micosis, el mismo grosor, está traumatizando a la uña y está haciendo que se desprenda. Aquí vemos también que la uña ha atacado de otra forma diferente. Lo que está haciendo aquí es perdiendo la lámina unguial. Y esto es una micosis también distal, ¿no? Aquí también es lateral, proximal. Y si se están dando cuenta, está afectando a los bordes de la uña. ¿Ven cómo lo está afectando? Los bordes de la uña está enrojecido, está inflamado.
Esto, aparte de micosis, también se le puede llamar paroniquia, cuando hay una inflamación a los bordes. Generalmente esto se produce en la mayoría, vamos a poner un ejemplo, en la mayoría de mamitas que están sus manos sometidas a los agentes físicos, en este caso los detergentes, el ace, ¿no? Todo tipo de detergente, el lavavajilla, y esto es lo que causa que se deteriore, no se sacan constantemente la mano, está húmeda, de repente hay un desnivel en sus defensas y esto hace que el hongo, como el hongo es oportunista, ingrese, ¿ya? Aquí también tenemos otra imagen, le voy a mostrar. Aquí tenemos cómo ven que la uña se ha desplazado y se ha engrosado, ¿no? Ha habido una curvatura aquí, igual aquí, que está causando una distrofia. Igual de esta manera, esta es la uña de un adulto mayor. Como se dan cuenta, está grifótica, micótica y esto genera dolor. No es sencilla su deslaminación, esto genera el dolor. En simple hecho de poder tocar esa uña, tocar esos dedos, tocar ese pie, ya al paciente le genera dolor. No puede caminar con zapatos cerrados, tiene que estar con sandalias porque el dolor es intenso, es inmenso. Entonces, ¿por qué se produce esto? Cuando los hongos tienen tratamiento y llegan a curarse, cuando los hongos ya no llegan a curarse y solamente el tratamiento sería profiláctico. ¿Qué quiere decir profiláctico? Para evitar que se engrosen los honguitos, para evitar que de repente cuando tenemos una baja de defensa prolifere en otras partes de nuestro cuerpo. Esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Estos hongos que vemos así, que son superficiales, que están en la parte distal, que recién se están formando, ¿pueden empeorar? Claro que sí. Pueden llegar incluso a estar de esta manera, así, de distrófica, y se está desprendiendo. Hay una onicolisis, un desprendimiento de la uña. ¿Y por qué se produce esto? ¿A causa de qué? Como les dije, nuestro organismo está también lleno de hongos, de bacterias, de una manera equilibrada, que ayudan a nuestra flora intestinal. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de nuestro organismo un tipo de hongo que es la Candida albicans. Este hongo, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la flora intestinal y en caso de las mujeres en la flora vaginal. Este hongo, cuando está equilibrado, lo que nos produce, por así decirlo, es una defensa. En caso de la flora vaginal, lo que nos produce es una defensa, como un mecanismo de defensa para evitar que otros gérmenes, bacterias o hongos dañinos puedan ingresar y causarnos algún tipo de molestias y eso puede empeorar. Al igual que en la flora intestinal, de la misma manera, este tipo de hongos de alguna manera nos defienden, ¿no? Pero cuando están equilibrados, cuando no hay un equilibrio y cuando aumentan por X factores, ahí es lo que empiezan a dañarnos, ahí es lo que se empieza a manifestar. ¿Y dónde se manifiesta? Generalmente en las uñas de las manos y en las uñas de los pies. El balance que podría producirse se debe al incremento de la glucosa en la sangre. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la glucosa con los hongos? Tiene mucho que ver. El exceso de carbohidrato, los carbohidratos generalmente procesados, ¿no? El exceso de grasa en nuestro organismo genera la producción excesiva de glucosa, genera también que el páncreas produzca más insulina para captar esa insulina y poder introducir en la célula, como expliqué en el video anterior. Esto hace que se produzca, como les mencionaba, bastante glucosa. El hecho de que haya bastante glucosa en nuestra sangre, ¿dónde creen que va la glucosa en exceso? La glucosa en exceso se transforma en grasa. Esa grasa se reserva en nuestra pared abdominal. Cuando ya hay demasiado exceso, se va también al hígado. Por eso que la mayoría de personas que tienen una protuberancia abdominal muy pronunciada, fuera de los valores normales, que también mencionamos en el video anterior, que la mayoría de estas personas, ¿qué es lo que padece? De hígado graso, ¿no? Entonces, volviendo al tema principal, el exceso de glucosa, como les digo, se almacena en grasa. El exceso de grasa que está alojada en la pared abdominal, que está alojada en el hígado graso, cuando ya hay una demasía, ¿dónde se va? ¿No? Esa glucosa, esa grasa en exceso se fermenta, ¿no? Y esa fermentación se produce ácido láctico. Y como bien ustedes saben, nuestro cuerpo está compuesto la gran mayoría por agua, entonces el ácido láctico pesa y por gravedad ese ácido láctico se va a nuestros pies por gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Ese ácido láctico hace
que falte la oxigenación, ¿verdad? Entonces, al dañar las células, hacen que se produzcan los hongos. Y como les digo, los hongos son oportunistas. Los hongos, ¿qué es lo que buscan? Buscan un ambiente de humedad, buscan un ambiente en la cual puedan comer las células muertas, ¿no? Entonces nuestras uñitas están hechas de células, de queratina, de calcio, pero cuando no hay oxígeno suficiente o no hay nutrientes suficientes a nuestras uñitas, ¿qué es lo que pasa? Esas células se van muriendo, ¿verdad? Por eso de pronto vemos que nuestras uñitas ya no están rosaditas, nuestras uñitas están de repente opacas, agrietadas, se van engrosando, o vemos que ligeramente como si fuera un hilito se va tornando de otro color, color amarillo, blanquecino, ¿verdad? Entonces ahí es donde ataca estos hongos. Ahí es donde se activa automáticamente los hongos que nosotros tenemos en nuestro organismo que sirven de defensa, pero cuando hay un desequilibrio nos atacan, ¿no? Entonces ahí es lo que se produce esos hongos, ¿no? Entonces si nosotros no mejoramos nuestra alimentación, si nosotros no controlamos nuestro nivel de glucosa, ¿qué es lo que va a pasar? Toda esta secuencia que mencioné. Y vamos a tener micosis, no solo en las uñas, que es, digamos, lo último que se llega a manifestar, sino también podemos tener en caso de las mujeres flujos vaginales en exceso, pues ahí está la presencia del hongo Candida albicans. El hongo Candida albicans, como su mismo nombre lo dice, albicans de albino, es blanquecino, entonces el flujo vaginal es medio blanquecino, ¿correcto? Ahora, cuando las uñas nosotros lo vemos una tonalidad amarilla, media blanquecina, se está tratando de este tipo de hongo. Ahora, a simple vista nosotros podemos ver eso, pero recordarles que para nosotros saber el nombre y apellido del hongo, nosotros tenemos que hacer un raspado, y ese raspado llevarlo a un laboratorio para que lo examine y diga si solamente se trata de hongos, porque también puede ser hongos más psoriasis. La psoriasis hace que las uñas crezcan con rapidez, ¿no? Lo que normalmente las uñas de nuestros pies se demoran en crecer. Aparte que la psoriasis también tiene esa característica media blanquecina de la uña, ¿no? Entonces, siempre es bueno saber qué tipo de hongo es lo que se está manifestando. Pero nosotros podemos de alguna manera también saber a simple vista qué tipo de hongo es por la coloración. Los hongos dermatofitos tienen una coloración de un amarillo más oscuro. Se puede combinar los colores con amarillo, medio amarronado, medio naranja incluso, o un aplomado, unas uñas opacas, engrosadas, como que hemos visto en las imágenes. Como aquí les voy a presentar esta imagen que les presenté de antes, está medio como que aplomado, marronado, hay una tonalidad amarilla, como que una combinación de colores, ¿correcto? Y aquí está un amarillo como si fuera pintado, ¿no? Un amarillo bien penetrante. Entonces, esta combinación de colores generalmente se da en los hongos dermatofitos. Y para cada tipo de hongo tiene un tratamiento antimicótico oportuno. Por ejemplo, vamos a poner un sencillo ejemplo. Para los hongos Candida albicans, el tratamiento que se llevaría son los antimicóticos azoles para este tipo de hongo, ¿ya? Ahora, si fueran los hongos dermatofitos, sería otro tipo de familia, que ya eso lo podemos ver más adelante. Lo importante aquí es poder reconocer nosotros que estamos teniendo un problema en nuestras uñitas. ¿Y cómo lo reconocemos? Cuando la uña cambia de color, ¿no? Y también, aparte que cambia de color, nosotros también tenemos que ver ciertas manifestaciones de nuestro cuerpo, como picazón, como fastidio, irritabilidad, y todas esas sintomatologías nos hacen ver que algo está pasando. Nuestro dorso de nuestro pie, la planta de los pies también empiezan un poquito que opacarse. Ahí nos tenemos que dar cuenta de estos terribles hongos. Si ya tenemos hongos, ¿qué podemos hacer? Acudir a un podólogo. No, ustedes mismos no traten de eliminarlos de repente con algún tratamiento casero que les dijo la vecina, la tía, la abuelita. No, acudan a un profesional de la salud, en este caso a un podólogo. ¿Para qué? El podólogo les va a ayudar, les va a orientar, les va a indicar cómo es el tratamiento. Y otra cosita más, no se dejen engañar, los tratamientos para la micosis no es un tratamiento que con una varita mágica se va a curar de la noche a la mañana, porque esos hongos no se han producido automáticamente. Un día sus uñas están sanas y al día siguiente sus uñas amanecen enfermas. Así no funciona, así no se ha dado, ¿verdad? Lo que ha sucedido es que usted no se ha dado cuenta de todo el tiempo que ha sucedido, de todo el tiempo que ha pasado en la que sus uñitas han ido cambiando de color, se han ido opacando, se han ido agrietando. Usted ha estado sometido a demasiado estrés,
de repente tiene alguna enfermedad sistémica, de repente hipertensión, de repente es diabético o no tiene ninguna enfermedad sistémica, pero ha estado sometido a demasiado estrés. Y el estrés, ¿qué es lo que produce? Baja las defensas, reduce el sistema inmunológico. Y entonces nosotros somos vulnerables a que cualquier microorganismo, germen, bacteria, hongo ingrese a nuestro cuerpo y nos dañe, ¿no? En este caso, como ya les dije, cuando nosotros estamos sometidos a demasiado estrés, no nos estamos alimentando de manera correcta, no estamos realizando ningún tipo de deporte, no estamos realizando ningún tipo de relajación, ¿qué es lo que va a producir? Exceso de carbohidrato. De repente estamos cenando a las 10, 12 de la noche, por ahí, de repente una comida rápida. Esa grasa procesada se almacena en nuestro cuerpo como glucosa. La glucosa en exceso también se almacena y se metaboliza en grasa. Esa grasa se aloja a la pared abdominal, al hígado. Y cuando ya hay demasiada cantidad, ¿qué es lo que pasa? Se oxida. No se oxida convirtiéndose en ácido láctico. Y ese ácido láctico por gravedad baja. ¿No? Baja hacia nuestros pies, no solamente hacia nuestras uñas, sino también a la planta del pie, la famosa tiña pedis o pie de atleta, ¿no? Como lo llaman. ¿Por qué le llaman pie de atleta? Porque generalmente este tipo de afección, que es agrietamiento, sudoración en el pie, le da a los deportistas porque no siguen una indicación correcta. Si realizas algún tipo de deporte, tienes que cambiarte las medias 2 a 3 veces al día porque tus pies sudan. Normalmente con el deporte los pies sudan, pero hay personas que sufren de una hiperhidrosis, una sudoración excesiva y encima hace deporte, imagínense, pues, ¿no? Tiene que cambiarse 2 a 3 veces al día las medias, tiene que usar un spray antimicótico, antisudoral, ¿no? Indicado obviamente por su podólogo. Tiene que acudir al podólogo una vez al mes o cada 15 días para una evaluación, para ver cómo está el agrietamiento, para ver si hay una recuperación, de repente una crema antimicótica especial para ese tipo de hongos, que le haga también su raspado, que le haga su tratamiento. Y también verificar los interdigitales, porque ahí también se agrietan y es peligroso porque si ahí empieza a sudar entre los interdigitales y se agrieta, ¿qué es lo que va a producir? Una herida. Y esa herida se puede producir una ulceración y de repente como tenemos nosotros elevado la glucosa, esa herida no va a cicatrizar con facilidad por la elevación de la glucosa. Ojo, que cuando la glucosa está elevada no quiere decir necesariamente que el paciente es un paciente diabético. Puede indicar, sí, que puede ser un prediabético por la incidencia constante de elevación de glucosa. A veces nosotros no sabemos si se nos está elevando la glucosa por algún tipo de alimento que consumimos, alimentos agresores. Nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestro alimento agresor. De repente no lo sabemos, estamos comiendo bien y de pronto empezamos a sentir hinchazón en el estómago, de repente flatulencia, un poco de vinagrera. Nosotros creemos que se debe de repente a la gastritis, podemos echarle la culpa a la gastritis cuando en realidad no, de repente ese alimento es agresor a tu cuerpo. Por ejemplo, de repente puede ser el maíz, de repente puede ser alguna menestra, el café, el chocolate, qué sé yo. Algún alimento nos genera cierto daño, ¿no? Entonces nosotros debemos de saber cuáles son nuestros alimentos agresores. Pero ya eso sería otro tema que podemos tocar si ustedes desean conocer un poquito más sobre los alimentos agresores. Espero que esta información les haya servido, les haya sido de utilidad. Si es así, denle me gusta, compartan y si quieren dejarme algunos mensajitos por interno, como siempre lo hacen, yo encantada de poder resolver cualquiera de las dudas que ustedes puedan tener. Espero que este video informativo les haya servido bastante. Ahora empezar a darnos cuenta, a ver, a examinar nuestras uñas de las manos, no solamente las uñas de los pies, sino también de las manos. Hidratar nuestras manos, hidratar nuestros pies, siempre consentirlos. Así como nosotros de repente no podemos realizar un tratamiento facial, de la misma manera tenemos que consentir a nuestros pies, que es la base de nuestro cuerpo, que es nuestro soporte. ¿Sí? Bueno, sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche.